Esta bacteria no es tan peligrosa como la pintan, pero ojo, no te descuides, porque si sabemos aprovechar todos sus beneficios, vamos a mejorar nuestra salud, pero si no, puede ser muy peligroso. Y la realidad es que cuando hablamos de Helicobacter pylori, estamos hablando de un viejo amigo nuestro, es decir, es una bacteria que nos acompaña a través de los milenios en todo nuestro desarrollo y evolución como especie humana. Nos acompaña hace miles de años. La pregunta sería, ¿por qué actualmente se ha vuelto tan peligrosa? Y tiene que ver con el entorno. A ver, yo podría fijarme en papers o estudios científicos, pero yo les aseguro que si le hago análisis al 50% de la población mundial, le encuentro Helicobacter pylori positivo. La pregunta sería por qué algunas personas desarrollan sintomatología y otras no. Es decir, ¿por qué a alguien le puede perjudicar y otra persona va a ser muy beneficioso? El Helicobacter pylori forma parte de la microbiota gástrica. Como siempre les cuento en todos los videos, cada región del cuerpo está compuesto por un ecosistema microbiano que se llama microbiota, y así como, por ejemplo, en el intestino podemos sufrir de SIBO, que es el acrónimo de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, también en el estómago podemos tener una disbiosis, es decir, un desbalance. Y acá está la clave. Este es el dato que tenemos que entender. Cuando tenemos una microbiota, un ecosistema que está bien equilibrado, en armonía, hay muchas familias que tienen que ver con virus, bacterias, helmintos, parásitos, ¿no? Hay de todo, pero en su justa medida se equiparan, se equilibran. Y acá es donde el Helicobacter pylori toma gran protagonismo en el estómago, porque va a fagocitar, va a comer, a destruir cualquier patógeno que hayamos ingerido y que no nos pertoque como especie. A ver, vamos a retroceder en el tiempo varios años, miles de años. Teníamos mucho hambre, a lo mejor hacía 3 días que no comíamos y nos encontrábamos con un animal muerto, que hacía a lo mejor varios días que estaba muerto, o una fruta podrida. Con el hambre que teníamos, no pensábamos si nos íbamos a intoxicar o no, lo comíamos. Y nuestro organismo debería tener incluso actualmente la capacidad de poder diferenciar el alimento de lo patogénico y poder eliminarlo. Y ahí es donde el Helicobacter pylori se encarga de fagocitar en gran parte, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que el estómago tiene un medio ambiente bien ácido. Actualmente también pasa, de hecho, lamentablemente, en muchos países subdesarrollados y no tan subdesarrollados, hay gente que come de la basura. Entonces, ¿por qué esa gente puede comer de la basura y nosotros lo vemos como algo que nunca, inaudito, yo nunca comería de la basura? ¿Y por qué aquella persona que está desesperada por comida puede y no le pasa nada? Bueno, porque hay una cuestión de autopreservación y tenemos la capacidad de eliminar todo lo que no nos sirve y aprovechar todo aquello que sí. Y como les decía, el estómago es obviamente un órgano vital y tiene una función muy específica que se basa en la acidez. El estómago tiene una acidez bien importante, de un pH 2, 2,4. Tiene una función tiene muchas funciones, pero básicamente es una función doble. Por un lado, el estómago se mueve, sigue masticando, tiene motilidad, por lo cual lo que nosotros le damos desde la boca ya está un poco masticado y mezclado con las amilasas salivales y ya está semiprocesado, pero el estómago sigue masticando, pero también lo mezcla con el ácido clorhídrico, que como les digo, es bien ácido y lo que va a hacer es seguir degradando todo este alimento y también, sobre todo, va a eliminar, va a quemar todas aquellas bacterias o virus o patógenos para que no nos haga daño. Y acá es donde entra en escena los antiácidos, ¿no? Estos inhibidores de la bomba de protones, que le han puesto un nombre fantástico, ¿no? Le han puesto protector gástrico, y que yo no tengo nada para decir, pero sí lo que les quiero comentar es que es importante entender que los antiácidos tienen que estar primero indicados y supervisados por un profesional de la salud que sepa y que esté actualizado. Muy importante. Y por otro lado, tiene una función bien precisa, es una intervención bien precisa que tenemos que hacer eventualmente si estamos tomando un analgésico, un antiinflamatorio y nos está generando acidez o reflujo gastroesofágico,
o gastritis, hasta incluso les diría hernia de hiato, porque cuando nosotros tomamos estos antiácidos, estamos conservando, preservando y protegiendo la mucosa del estómago, pero también le estamos quitando función al estómago. Es decir, estamos inhibiendo la función de la acidez gástrica, como les decía, que es una gran herramienta para seguir procesando los alimentos. ¿Y por qué esto puede ser algo contraproducente? Y de ninguna manera les estoy diciendo que no lo tomen, solamente que lo hagan de manera supervisados. Es algo muy básico, ¿no? Si el Helicobacter pylori está en el estómago, es porque se siente cómodo en un medio ambiente ácido. Si no, estaría a lo mejor en la boca o en el intestino. No, el Helicobacter pylori se desarrolla en el estómago porque necesita este medio ambiente ácido. Cuando no lo tiene, es cuando se vuelve más agresivo y va a descender hasta las paredes del estómago y se va a literalmente atornillar, generando una gran inflamación, una displasia, una metaplasia y posteriormente puede ser directamente un cáncer de estómago. Yo les dejo el enlace del video de cáncer de estómago por si lo quieren mirar. Ahora, cuando nosotros empezamos a eliminar la acidez o a trastornar la acidez del estómago, es cuando vamos a tener la sintomatología. Y eso explica por qué algunas personas tienen sintomatología y otra no. Y acá es donde voy a abrir una pregunta. Y realmente la abro y la dejo abierta para que eventualmente ustedes dejen en los comentarios, sobre todo profesionales de la salud, me interesa que dejen en los comentarios. Y aprovecho para decirles que yo leo todos los comentarios que dejan. A mí me llegan al teléfono y yo los puedo ver. Lo que pasa es que hay muchos y no los puedo contestar. Entonces les pido perdón por no contestarles, pero también quiero que sepan que cuando ustedes escriben algo, yo lo leo. Y aparte estoy muy agradecido porque el 99% de los comentarios son de mucho afecto. Así que gracias. Volviendo al tema, dejo la pregunta abierta. Cuando ustedes tienen Helicobacter pylori positivo y no hay sintomatología, ¿hay que eliminarlo? Y la dejo abierta la pregunta porque sinceramente es algo que no tiene una respuesta científica que me haya convencido hasta el día de hoy. La realidad es que no la tiene. Ahora, si sí hay sintomatología, bueno, tendríamos que hacer una intervención. De una u otra manera, y ahora vamos a hablar de la intervención, tenemos que entender por qué. ¿Cómo llegamos a generar? Primero, tener un Helicobacter pylori, una bacteria que podemos o no tener, pero cómo nos contagiamos, entre comillas. Y tiene que ver con que estamos comiendo mal. Es decir, no hay otra forma de que una bacteria llegue al estómago, este tipo de bacterias sobre todo, llegue al estómago, si no fue por la comida. Y el problema es que en los últimos 200 años estamos comiendo cada vez menos alimentos y más productos ultraprocesados. Entonces, no estamos capacitados para digerir esa basura. Y por eso el estómago sufre y muchas veces pensamos que con estos protectores gástricos nos estamos protegiendo, también con los protectores hepáticos. Muchas veces, y esto lo veo mucho en pacientes y en gente cercana, dicen, me tomo un protector hepático y puedo comer cualquier cosa. No, porque aparte las publicidades de estos medicamentos son como que le genera a las personas una película protectora, un escudo protector que hace que las bacterias reboten, y no es así. Solamente va a hacer que no sientas el problema, pero vas a estar cada vez más debilitado o debilitada. Entonces tenés que entender que la única intervención acá que funciona a nivel preventivo es la buena alimentación. Si vos comés mal productos refinados, ultraprocesados, azucarados, harinas, cereales, ni hablar de los tóxicos, ¿no? El alcohol, el tabaco, puedo seguir, las gaseosas, todo aquello que nosotros vamos a ingerir y que no sean alimentos van a lastimar todo lo que tiene que ver con la función, no solamente del estómago, sino también de todo el tubo digestivo. Y ahí es donde nos podemos contagiar del Helicobacter pylori o eventualmente, si ya lo tenemos, vamos a generar una falla en la acidez, va a descender, se va a atornillar y vamos a empezar a tener sintomatología. Y la realidad es que, como les decía, el Helicobacter pylori tiene muchas funciones muy positivas en nuestro organismo porque nos va a proteger. Si nosotros comimos algo en mal estado o no contaminado directamente, el Helicobacter pylori va a evitar que esta bacteria pase al intestino. Porque, como les decía, parte lo procesamos en la boca, con la masticación y con las amilasas salivales, después se sigue masticando con la motilidad gástrica y el ácido clorhídrico, y todo eso pasa bien emulsionado al intestino delgado
para que absorba nutrientes. El intestino delgado, el duodeno, asume que cuando recibe un alimento del estómago, ya está listo para absorber nutrientes. Si esto pasa con toxinas o patógenos, lo vamos a absorber. Y esto va a empezar a generar lo que se llama un leaky gut o intestino permeable, y va a empezar a lastimar las paredes del estómago y sobre todo las paredes del intestino, y esto va a empezar a filtrar toxinas al organismo, terminando en una endotoxemia, es decir, estamos intoxicados y va a afectar absolutamente todo: el sistema metabólico, el sistema nervioso, las articulaciones, el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de Helicobacter pylori, hablamos de protección, pero si ya estamos con sintomatología, ahí es donde quizá terminamos haciendo una endoscopía o hay muchos test que no hace falta hacer una endoscopía, que se hace con la saliva o con las heces, y ahí lo diagnosticamos. Y acá es donde entran en juego dos intervenciones: o con medicamentos o con productos naturales. Y acá de nuevo vuelvo a dejar la pregunta, y que tiene que ver con qué utilizamos. La realidad es que por su gran incidencia estadística en el cáncer de estómago por Helicobacter pylori, se aconseja utilizar antibióticos. Lo que pasa es que es una intervención muy fuerte, con 2 antibióticos diferentes, 15 días, y es una bomba atómica. Es una explosión que va a detonar toda la microbiota de la boca, del intestino, del hígado, de los riñones. El sistema inmunitario se va a descontrolar, y si a esto le sumamos la mala alimentación, puede ser realmente peligroso. Entonces uno después termina diciendo: listo, me curé de Helicobacter pylori, pero todo lo demás nos termina siendo mucho peor. Entonces, cuando hablamos de antibióticos, surge automáticamente la pregunta: ¿y los probióticos? ¿Y los prebióticos? O podemos hablar también de los paraprobióticos, de los simbióticos. Son todas diferentes formas de intervenir en la microbiota, es decir, darle herramientas al organismo para que cuente con todas las familias microbianas que necesitamos. Pero la pregunta más común, y que seguramente se la están haciendo ustedes, es: ¿los probióticos se dan junto con los antibióticos? Yo creo que no. A mí no me gusta. A mí lo que generalmente yo aconsejo es: primero hacer la intervención, erradicar idealmente, si podés, el Helicobacter pylori, y después hay que repoblar todo el sistema microbiano con pre y probióticos sin ningún problema. Pero primero una cosa y después la otra, porque si nosotros tomamos probióticos al mismo tiempo que los antibióticos, corremos el riesgo de hacer lío. A lo mejor estamos dando familias que automáticamente se mueren con los antibióticos, y esto genera mucho residuo. Es un tema de discusión que también lo pueden dejar más abajo, me interesa, yo los leo, pero la realidad es que yo haría primero una intervención con los antibióticos y eventualmente después haríamos una intervención con los probióticos o los prebióticos. Ahora, si queremos mejorar también, potenciar el efecto de los antibióticos o intentar ver cómo nos va, evaluados siempre, muy importante, supervisados por un profesional de la salud que sepa y que esté actualizado, porque esto es un video informativo, de ninguna manera es diagnóstico, ni muchísimo menos un tratamiento. Estamos charlando, pero se entiende que eventualmente podemos utilizar el aceite de orégano, el aceite de coco, podemos utilizar el MCT, el ajo. Hay muchas intervenciones naturales que son también antibióticas o antibacterianas y nos pueden ayudar mucho. De hecho, también está el zinc carnosina, es muy útil, la curcumina. Todo esto nos va a ayudar, pero también podemos utilizar sobre todo la glutamina, que es un aminoácido que nos va a ayudar a mejorar la adherencia, es decir, que no haya tanta distancia, que no se empiecen a despegar las células propias del intestino, que se llaman enterocitos, porque ahí es donde vamos a empezar a tener las filtraciones que terminan en un intestino permeable y vamos a generar una endotoxemia. Entonces, con todas estas intervenciones, pero sobre todo, lo más difícil, la buena alimentación, el ejercicio físico, el buen descanso y también, muy importante, la buena gestión del estrés. Si nosotros tenemos estrés crónico, sobre todo estrés emocional, ese estrés afectivo a veces, que tenemos problemas con nuestra pareja o nuestros hijos o nuestros padres, todo esto va a hacer que el estómago funcione mal y vamos a potenciar no solamente la disfunción del estómago, sino también una disfunción de todo el sistema inmunitario.
Espero que les sirva, espero que les guste y cualquier cosa queda a disposición. Si les gustó el video, por favor no se olviden de dejar el like y suscribirse porque eso hace que nosotros podamos seguir creciendo como canal y seguir subiendo contenido para que ustedes lo puedan aprovechar. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.